Bueno, uno de los temas del día. Estamos en contacto con el ministro de Defensa, Luis Petri. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. A ver, para buscar aclarar algunos temas, ¿cómo analiza el discurso del presidente esta mañana en el marco de los señalamientos que hubo en función de nuestros compromisos diplomáticos en la recuperación de Malvinas y todo lo que la Cancillería históricamente ha sostenido? ¿Cambia la política, el presidente con su discurso, está cambiando la política exterior en la relación de la negociación con Malvinas? Lo primero que hay que decir es que un discurso de un estadista, y esto es imprescindible decirlo porque por ahí he escuchado en redes que se han tergiversado sus dichos y no han reparado que el presidente en todo momento reconoció el derecho inclaudicable a la defensa de la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. Lo dijo en todo momento. Lo dijo al comienzo, lo dijo al finalizar el discurso. En todo momento habló de reafirmar la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas y alzar la voz para recuperarlas. Pero a partir de allí, lo que pidió y lo que reclamó es un cambio de enfoque. Hacerlo desde un país próspero, hacerlo desde un país floreciente, hacerlo desde un país que sea potencia mundial, no un país empobrecedor como el que hemos vivido en los últimos 40 o 50 años en la República Argentina, un país que es visto en el mundo gobernado por corruptos, un país que no reconoce ni valoriza sus fuerzas armadas, y este es el cambio de paradigma. Lo que pedía y reclamaba el presidente es que va a haber una diplomacia fructífera para recuperar las Islas Malvinas, para que vuelvan a ser de todos los argentinos, como manda la Constitución, que dice que ese reclamo es imprescriptible y es inclaudicable, si en definitiva somos potencia. Ser potencia, entre otras cosas, no solamente tiene que ver con ser potencia desde lo económico o desde lo social, sino también que es importantísimo, por ejemplo, rearmar y fortalecer a sus Fuerzas Armadas porque tienen un valor intangible, disuasivo, trascendental. No solamente para la recuperación de Malvinas, y con esto termino, Pablo, sino también, por ejemplo, para la discusión del anexo del Tratado Antártico. Claramente, la capacidad disuasiva de las potencias y de los países es trascendental a la hora de sentarse a negociar. Y allí es donde el presidente dijo, y aquí es donde probablemente se generó la polémica, nosotros en definitiva tenemos que lograr que los malvinenses, no los Kelper, los malvinenses, habló de malvinenses, estén persuadidos, prefieran ser argentinos. La Constitución en su cláusula transitoria habla claramente del derecho irrestricto a luchar por la soberanía de la República Argentina, pero respetando el modo de vida de los habitantes. Exacto. En ese respecto al modo de vida de los habitantes, es preferible que quienes habitan allí quieran ser argentinos, sin lugar a dudas. Separo las cosas. Todo el arco político-económico del presidente lo conozco y me parece lógico. El marco teórico-económico, esto que hizo usted, un discurso de Estado. Ahora, cuando entramos en lo particular, en este último párrafo que acaba de señalar Petri, no hace ruido la idea de que pueda haberse interpretado que le da autoridad o le da protagonismo a los malvinenses o a los kelpers en esta idea de la seducción. Lo digo por los antecedentes, lo estábamos discutiendo acá, lo digo por los antecedentes de la política de los 90. Nadie, Pablo, habla de autodeterminación en ningún momento. El presidente no se usó esa palabra, digo, eso es acá, cierto. Acá estamos hablando, pensemos, Reino Unido invadió a las Islas Malvinas en 1833, eran islas españolas que por el principio de continuidad territorial pasaron a ser islas de la República Argentina. A partir de la invasión de las Islas Malvinas en 1833 por Reino Unido, una población implantada. No hay autodeterminación porque no hay pueblos originarios. Entonces, claramente lo que sí el presidente estableció es que en esta idea de recuperar las Islas Malvinas y en donde el kirchnerismo ha fracasado a lo largo de toda su historia, y donde, fíjate, estamos escuchando al gobernador de Tierra del Fuego, que puede ser muy atractivo y muy patriótico, decir que echamos a patadas a quienes viven en Malvinas.
pero se olvida de leer la Constitución, Pablo. La Constitución manda respetar el modo de vida de los habitantes. No vi que repararan, está muy bien, por ejemplo, está muy bien ese punto. Está muy bien. Tenemos que respetarlos. Pero por supuesto. Y en ese respeto Sí. es donde, que la propia Constitución manda, es donde tenemos que garantizar, siendo potencia mundial, que claramente quienes habitan allí, sin tenerlos en cuenta respecto de nuestros reclamos soberanos, pero sí cuando recuperemos las islas que claramente prefieran vivir en una potencia como la República Argentina, y eso es lo que quiso. Está y eso es lo que perfecto. dijo el presidente Melella es un demagogo, kirchnerista de manual, que aprovechó esta malinterpretación en el discurso del presidente. Es una barbaridad lo que dijo. Pero claro, tomo y subrayo, constitucionalmente nosotros no podemos echar a nadie, lo planteamos en nuestra propia Constitución, respetando el modo de vida, tomando que son argentinos. Entonces, acá no hay ningún cambio. Usted ratifica que el gobierno no hace ningún cambio. Fortalecemos a las Fuerzas Armadas, creemos en la diplomacia, creemos que es el camino para recuperar las Islas Malvinas, y el presidente ratificó y reafirmó nuestro legítimo derecho y reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas en todo momento, además de valorizar a las Fuerzas Armadas, a sus veteranos y a los 649 caídos en Malvinas. En eso es cierto, y nosotros sí lo subrayamos, hay un discurso totalmente diferente al kirchnerismo en la revalorización de las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto, Pablo, porque el kirchnerismo pisoteó, persiguió a las Fuerzas Armadas, las destrató, las desmonizó. A ver, los veteranos de la Guerra de Malvinas volvieron a marchar en los desfiles militares orgullosos al principio de los desfiles militares, más de 3.000 veteranos de Malvinas, reconocidos por la sociedad, reconocidos por su gobierno, con un gobierno kirchnerista que durante más de 2 décadas persiguió, demonizó y buscó judicializar las causas incluso de Malvinas. No obstante, ¿quién escribió el discurso? ¿Quiénes armaron el discurso? Pero no tiene ningún tipo de cuestionamiento el discurso. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Pero Pablo, pensá lo siguiente. Las recetas anteriores fracasaron. Tenemos que recuperar las Islas Malvinas. Y el kirchnerismo, con esta visión sesgada, sin apelar a la diplomacia, lo único que hace es alejarnos de las posibilidades ciertas y concretas de recuperar las Islas Malvinas. Hay que apelar a la diplomacia, y claramente eso es el camino que está instando el presidente Javier Milei y el que inauguró a partir del discurso del día de hoy. Luis, usted sabrá que yo del kirchnerismo estoy más lejos que de las Islas Malvinas territorialmente, ¿ok? Bien. Dicho eso, sacamos al kirchnerismo y más allá que comprenda la lógica económica y política del presidente, me preguntaba quién escribió el discurso, porque aquí cualquier palabra dicha por el jefe de Estado puede ser usada en nuestra contra o en su contra, por ejemplo, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, a partir de cualquier atisbo de que apareciera la figura de los malvinenses o los kelpers o de los habitantes de Malvinas como una figura a la cual le estamos reconociendo algo. ¿Eso fue evaluado cuando se hizo el discurso? Sí, porque en ningún momento socava ningún tipo de derecho o pretensión que pueda tener la República Argentina para recuperar las Islas Malvinas. Al contrario, establece un camino distinto, un camino que sin lugar a dudas, al transformar a la Argentina en potencia, nos coloca en mejores condiciones a la hora de discutir seriamente la recuperación de las Islas Malvinas y la defensa de nuestra soberanía sobre las islas. No la vamos a recuperar a las Islas Malvinas siendo un país empobrecido, no vamos a recuperar a las Islas Malvinas si no somos potencia y si no estamos sentados en la mesa de las grandes discusiones a nivel mundial, y ese es el camino que plantea el presidente Milei. Aprovecho, ¿hay algún enojo? Ahora, dicho esto, en ningún momento, y eso lo quiero aclarar porque en las redes se ha hablado, en ningún momento habló de determinación de los kelper o absolutamente nada. Esas son barbaridades que se dicen en las redes. Al contrario, reafirmó el principio de soberanía sobre las islas y la defensa. No solamente en las redes, no solamente en las redes. Yo leí muchos políticos que se expresaron. Bueno, hay algunos políticos mandriles que buscan sacar partido, como lo hacen en la economía, que ni siquiera reconocen las ventajas y las mejoras económicas que hemos tenido
en el último año y medio, de la misma manera buscan tener opiniones y visiones sesgadas respecto de esto. ¿Molestó el discurso de Villarruel, el acto de Villarruel en Ushuaia? No, tenemos, claramente el presidente lo ha dicho, tenemos visiones distintas. La vicepresidenta no comparte las decisiones del gobierno y por lo tanto decidió ir a Ushuaia. ¿Quién organizó el acto? Porque no fue, ella, dicen en su entorno, no fue invitada. Claro, ella decidió viajar a Ushuaia y no comparte la agenda del presidente y por lo tanto no fue invitada. Sí, sin lugar a dudas, así fue. El acto lo organizó el Ministerio de Defensa. Sí, lo organizó el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Defensa, exactamente. O sea, ¿ella primero decidió ir a Ushuaia o ustedes, no, como no la invitaban? No lo sabemos, lo que está claro es que, a ver, tenemos... Es reconocido por todos y está patentizado, Pablo, no hace falta que yo lo diga. En algún momento sus diferencias son obvias, sí, ya sé. No participaba de las decisiones de defensa y posteriormente el presidente dijo no participa de las decisiones de ningún área de gobierno y por lo tanto tampoco participa de su agenda. Nada más y nada, no hay nada que nos asombre en esto. Claro, pero dicho esto, el contenido... Y hay diferencias sin lugar a dudas. Claro, en el contenido del discurso, eso. Claramente hay diferencias de fondo, más allá de las formas, más allá de las invitaciones, hay diferencias de fondo por respecto ejemplo, de las posiciones que está tomando la actual vicepresidente respecto del gobierno y de las posiciones que toma el presidente Milei. Pero, por ejemplo, a ver, del discurso que nosotros analizamos, se quejó de que quizá el Estado no esté haciendo nada para frenar la depredación de nuestros recursos en los mares del sur, que no podemos estar bajo el imperio de potencias extranjeras. Bueno, ¿cómo que no estamos haciendo nada? Digo, hemos incorporado Petre-Orion para sobrevolar la zona económica exclusiva y hemos incrementado las derrotas de nuestros buques en un 100% en la época de la zafra. Esto son datos estadísticos, no mienten los hechos. Si hay un gobierno que se ha preocupado para evitar la depredación, para impedir que ingresen barcos de otras nacionalidades en la zona económica exclusiva a partir del trabajo de la Armada y de la Prefectura, ha sido este gobierno. Los Petre-Orion fueron adquiridos por este gobierno, los firmó el gobierno anterior, pero no los pagó, se cayó el contrato, los levantamos el contrato, garantizamos que estuviesen los radares de estos aviones y esto permite un control más exhaustivo de la zona económica exclusiva. Digo, esto es absolutamente falso, no sé quién lo dijo, pero el que lo dice está mintiendo. El discurso de Villarruel. No lo escuché, pero sin lugar a dudas hay un incremento exponencial de todo el control fronterizo y de nuestra zona económica exclusiva a partir de la decisión de este gobierno de avanzar contra la pesca ilegal y de avanzar en la frontera norte contra todos aquellos que pretendan ingresar con criminalidad organizada. La pregunta es político-institucional, porque había voces muy enojadas con Villarruel, lo comentábamos con Eduardo Feynman hace un rato, casi están diciendo Villarruel ya no es una cuestión de diferenciación de agenda, sino por poco de boicot contra las políticas del actual gobierno en sus posturas públicas. ¿Usted piensa eso? Bueno, no sé si la palabra es boicot, pero sí, sin lugar a dudas, está fuertemente diferenciada y no está alineada a las políticas del presidente Javier Milei, y esto a todas luces es ostensible y lo vemos todos los días en sus posiciones públicas que nada tienen que ver con este gobierno que está luchando por resolver y está resolviendo los problemas estructurales de los argentinos. Y le pregunto a Luis Petri, político, ¿esto es sostenible? ¿Una vicepresidente que sostenga un proyecto públicamente diferenciado del propio gobierno? El liderazgo lo ejerce el presidente Javier Milei. A él encomendaron la confianza el 56% de los argentinos. Está cambiando exponencialmente la República Argentina con cambios estructurales, con cambios profundos, erradicando las causas de los problemas estructurales de la Argentina, la inflación. Conocíamos el dato de pobreza, donde bajaba exponencialmente, 8 millones de pobres menos. Esto habla del éxito, del resultado del plan económico, con un Estado más chico, más eficiente. Y esto es la decisión de un presidente y un gabinete que cumple las órdenes de un presidente que ejerce un liderazgo muy claro, con mucha convicción, con lo cual nada cambia las diferencias que puedan existir entre un presidente y su vice. Gracias por el diálogo. Un abrazo grande. El ministro de Defensa, Luis Petri, en un día muy particular. Gaby